El mundo antiguo. Desde las llanuras bañadas por el sol de Persia hasta los fértiles valles del Nilo, los imperios se alzaron y cayeron, dejando tras de sí legados que siguen dando forma a nuestro mundo. Estos no fueron solo momentos fugaces en la historia. Fueron crisoles de innovación, forjando nuevas ideas sobre el gobierno, la guerra y la naturaleza misma de la civilización. Prepárense para viajar en el tiempo, para presenciar el choque de ejércitos, el surgimiento de ciudades magníficas y el impacto perdurable de estas antiguas potencias. Desde las arenas de Mesopotamia hasta el corazón de Europa, los imperios de la antigüedad clásica proyectan largas sombras. Eran organismos complejos, impulsados por la ambición, moldeados por el conflicto y, en última instancia, definidos por su impacto en el curso de la historia. Así que embarquémonos en un viaje a través del tiempo para explorar el auge y la caída de estos antiguos gigantes y descubrir los secretos de su perdurable legado. Desde el corazón del Irán actual surgió una nueva potencia destinada a remodelar el panorama político del mundo antiguo, el Imperio Aqueménida. A la cabeza estaba Ciro el Grande, un gobernante cuyo genio militar y perspicacia política sentarían las bases de un imperio que se extendía desde el río Indo hasta el mar Egeo. Ciro no era un conquistador cualquiera. Comprendía que el verdadero poder no residía solo en la fuerza militar, sino en los corazones y las mentes de los conquistados. Su reinado marcó el comienzo de una era de relativa tolerancia y libertad religiosa, un marcado contraste con las brutales políticas de sus predecesores. Ciro y sus sucesores implementaron un sofisticado sistema de gobierno, dividiendo el imperio en provincias, cada una gobernada por un sátrapa que respondía directamente al rey. Esto aseguró un nivel de control centralizado nunca antes visto en el mundo antiguo. Los aqueménidas invirtieron fuertemente en infraestructura, construyendo una red de carreteras, incluida la famosa Ruta Real, que se extendía por más de 2.500 kilómetros, conectando los confines del imperio y facilitando el comercio y la comunicación. De las cenizas del imperio aqueménida surgió una nueva potencia, liderada por un joven rey macedonio con una sed insaciable de conquista, Alejandro Magno. En una vorágine de brillantez militar, Alejandro arrasó Persia, conquistando tierras que sus predecesores persas habían luchado por someter. Su imperio, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el mundo antiguo, marcando el comienzo de una era de intercambio cultural y efervescencia intelectual conocida como la época helenística. La visión de Alejandro era la de un mundo unificado, donde la cultura y las ideas griegas se fusionaran con las de Oriente. Fundó ciudades, como la magnífica Alejandría en Egipto, que se convirtieron en centros de aprendizaje y comercio, atrayendo a eruditos, artistas y comerciantes de todo el mundo conocido. La prematura muerte de Alejandro, a la edad de 32 años, sumió a su imperio en el caos. El legado de las conquistas de Alejandro fue profundo, dando origen a nuevas formas de arte, filosofía y ciencia, sentando las bases del Imperio Romano y dando forma al curso de la civilización occidental. Mientras el imperio de Alejandro estaba ocupado remodelando el panorama político de Occidente, otra gran potencia se alzaba en Oriente, el Imperio Maurya. Fundado por Chandragupta Maurya, este imperio llegaría a abarcar la mayor parte del subcontinente indio, unificando una región dividida durante mucho tiempo por reinos en guerra. El reinado de Chandragupta marcó un punto de inflexión en la historia de la India, estableciendo un sistema burocrático centralizado que sentó las bases de siglos de dominio imperial. Pero fue su nieto, Ashoka el Grande, quien realmente dejaría su huella en el Imperio Maurya y en el curso de la historia de la India. Los primeros años del reinado de Ashoka estuvieron marcados por la conquista y el derramamiento de sangre, pero una batalla crucial lo transformó en un gobernante benevolente. Se convirtió al budismo, renunciando a la violencia y abrazando una filosofía de paz y compasión. La transformación de Ashoka se convirtió en la fuerza motriz de su reinado. Erigió pilares por todo su imperio, inscritos con sus edictos que promueven los principios budistas, el bienestar social y la no violencia. En la periferia de la frontera norte de China surgía una nueva potencia, una confederación de tribus nómadas conocidas como los Xiongnu. Unidos por sus habilidades ecuestres
y un deseo compartido por las riquezas de China, los Xiongnu representaban una amenaza constante para las sociedades agrícolas asentadas al sur. Sus incursiones eran rápidas y brutales, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Los Xiongnu no eran simplemente asaltantes, eran hábiles diplomáticos y guerreros, capaces de desafiar el poderío de incluso las dinastías chinas más poderosas. Para contrarrestar esta amenaza, los emperadores chinos recurrieron a una variedad de tácticas, desde campañas militares hasta propuestas diplomáticas. Uno de los símbolos más perdurables de esta lucha fue la construcción de la Gran Muralla China. Los Xiongnu, aunque finalmente fueron rechazados, dejaron una huella imborrable en la historia de China, dando forma a la estrategia militar y la política exterior del país durante siglos. De las cenizas de la dinastía Qin surgió una de las dinastías más duraderas e influyentes de la historia de China, la dinastía Han. Gobernando durante más de 4 siglos, los Han marcaron el comienzo de una edad de oro de prosperidad, estabilidad y logros culturales. Los emperadores Han consolidaron su poder, estableciendo un sistema burocrático centralizado que se basaba en gran medida en los principios confucianos de orden y jerarquía. Bajo los Han, las fronteras de China se expandieron, llegando a Asia Central y abriendo nuevas rutas comerciales hacia Occidente. Esto condujo al florecimiento de la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que conectaba China con el Imperio Romano, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. La seda, las especias y la porcelana fluían hacia el oeste, mientras que los caballos, la cristalería y las enseñanzas budistas se dirigían hacia el este. El legado de la dinastía Han es profundo, con sus innovaciones políticas y sociales sentando las bases de siglos de civilización china. Desde sus humildes comienzos como una pequeña ciudad-estado en el centro de Italia, Roma se convirtió en uno de los imperios más influyentes de la historia de la humanidad. Impulsada por la destreza militar, la astucia política y la sed de conquista, la República Romana, y más tarde el Imperio Romano, expandió su alcance por Europa, el norte de África y Oriente Medio. El éxito de Roma no residió solo en su poderío militar, sino también en su sofisticado sistema de gobierno, su innovadora infraestructura y su capacidad para asimilar a los pueblos conquistados. El derecho romano, con su énfasis en la justicia, la equidad y el imperio de la ley, se convirtió en la piedra angular de la tradición jurídica occidental. Los ingenieros romanos construyeron carreteras, acueductos y edificios públicos que fueron testimonio de su ingenio y dejaron una huella imborrable en el paisaje. El legado de Roma es vasto y duradero, dando forma al curso de la civilización occidental y sentando las bases de muchas lenguas europeas modernas. Los imperios de la antigüedad clásica, a pesar de su poder e influencia, no fueron inmunes a las fuerzas de la historia. Uno a uno, sucumbieron a las luchas internas, las presiones externas y los inevitables ciclos de auge y caída que han dado forma a la civilización humana desde sus inicios. Los aqueménidas cayeron ante los ejércitos macedonios de Alejandro, su vasto imperio fragmentado y absorbido por un nuevo orden helenístico. El propio imperio de Alejandro, demasiado vasto para ser mantenido unido por un solo hombre, se fracturó tras su muerte, y sus estados sucesores acabaron cayendo bajo el poderío romano. El Imperio Maurya, debilitado por las divisiones internas y las amenazas externas, decayó gradualmente, y su legado perdura en el panorama cultural y religioso de la India. Y Roma, el poderoso imperio que parecía destinado a gobernar para siempre, fue abatido por una combinación de factores, como las invasiones bárbaras, el declive económico y la inestabilidad política. Los imperios de la antigüedad clásica pueden haber desaparecido hace tiempo, sus ciudades reducidas a ruinas, sus ejércitos disueltos, pero su legado perdura. Dejaron una huella imborrable en el curso de la historia de la humanidad, dando forma a nuestro mundo de maneras profundas y duraderas. Desde las leyes por las que nos regimos hasta las lenguas que hablamos, desde el arte que admiramos hasta los valores que apreciamos, los ecos de estas antiguas civilizaciones resuenan a través de los siglos. Los aqueménidas nos dieron el modelo de un imperio centralizado y burocrático. Su tolerancia y eficiencia administrativa sentaron un precedente para los imperios futuros. Las conquistas de Alejandro
difundieron la cultura y el saber griegos por todo Oriente, sentando las bases de la época helenística y su profundo impacto en la civilización occidental. El Imperio Maurya unificó gran parte de la India, dejando tras de sí un legado de diversidad cultural y religiosa, mientras que el reinado de Ashoka es un testimonio del poder de la compasión y la no violencia. Al mirar hacia atrás a los imperios de la antigüedad clásica, recordamos la grandeza y la fragilidad de la civilización humana, el poder perdurable de las ideas y las lecciones atemporales de la historia.